pues ya no. Pero esto me pasó ayer en la mañana, cuando terminé de subir el video, pues me puse a meditar, dije en lo que me duermo. Me puse a hacerlo del silencio interno porque trato de hacerlo lo más posible para ir acumulando silencio interno. Porque así se va desbaratando la mente foránea. Entonces, si los chamanes lo lograron un día, quiere decir que es posible, ¿verdad? Desbaratarla y hacer que se desinstale. Y sí, en definitiva, sí es una entidad, pero no entiendo bien eso. Digo, porque no es como esas entidades que se le pegan a uno. A esas uno las puede correr, quitarlas, pero yo por más que he hecho con esto de la mente foránea, no es así. Y pues viene siendo pues parte del mismo, de nuestro mismo cerebro, se podría decir, o del cuerpo mental. Y por ahí va la cosa. Y es parte del mismo cuerpo mental, la mente. O sea, esta mente foránea está instalada justo donde está también nuestra conciencia, nuestra propia mente. Y pues no la deja salir. Nuestra conciencia siempre está detrás. Y bueno, lo más que he logrado de silencio interno es media hora. Casi sin pensamientos. O sea, cuando va llegando un pensamiento lo quito y ya casi al grado de que cuando llega el pensamiento ya ni siquiera sé de qué se trata porque lo quito inmediatamente. Entonces he logrado hacer eso de que casi pues no los dejo llegar y realmente me concentro en la nada. Y entonces estaba yo en eso y de repente empecé a sentir que algo iba a pasar. Estaba yo sintiendo cosas diferentes y dije, ay, ahorita se va a poner bueno, ¿verdad? Y porque empecé a ver como imágenes y yo creo que me iba a salir o iba a ver otras cosas. Porque dicen que, bueno, a lo mejor ya me ha pasado en algunas ocasiones, ¿eh? Lo que pasa que no recuerdo si muchas de las cosas que me han pasado han sido en el silencio interno sin querer. Pero bueno, se trata de que cuando estás en el silencio interno, eh, la mente foránea, como dije una vez, yo sentía que se estaba desprendiendo. Y yo la veía como algo ajeno a mí, así lo sentía. Entonces lo sentí un poco alejado y sí se desprende. Y cuando se llega a desprender, pues los chamanes le llaman parar el mundo, que viene siendo cuando ya no ves las cosas con esa mente foránea, sino las ves con tu verdadera mente que viene siendo tu conciencia. Y nuestra conciencia mira las cosas tal y como son. Entonces ya ve uno las cosas sin el razonamiento. Y es cuando comienza a ver uno que todo es energía, absolutamente todo. Y ves las cosas diferente. Entonces la información con la que tú miras las cosas, pues es muy diferente. Eso se le llama parar el mundo. Y estuve a punto de hacer eso. Y de repente que se encabrona la mente foránea. Hagan de cuenta que es como si me hubiera bloqueado en ese momento. Me habló, encabronado. Y me dijo, tú diste un permiso.
Y le dije, pues queda cancelado, ¿cómo ves? Y me lo dijo con una voz de parecida a esas que han visto, por ejemplo, en las películas que las personas le ponen un aparato al teléfono para que no se les reconozca la voz. Pues era muy parecida a esa, pero así pues, de hombre, ¿verdad? Que no son hombres, pero bueno, así la escuché yo. Y cuando me dijo que yo había dado un permiso, se estaba refiriendo precisamente en forma global de por qué tenemos otra mente instalada. A ese permiso se refiere, pero también me llegaba la información de que pues ese permiso está en todo mundo al instante de que entra en un cuerpo. Nadie se salva de eso. Y, y el permiso se da pues, yo creo que desde el momento en que entra uno a la Matrix. Claro que lo da uno con engaños, porque pues serán pocos los que han venido a este mundo porque quisieron. Bueno, a esta Matrix, no a este mundo. Hay muchos mundos. Pero la mayoría pues cayó en la trampa. O sea, se acerca un poquito a la Matrix y es absorbido. Pero para poder entrar, pues hay que engañarlo, ¿verdad? Y por la densidad de la misma Matrix, pues uno se olvida de quién es, de dónde viene. Y es cuando le sacan a uno el permiso para poder meterlo bien. Y pues ese es el permiso mayor. Y, y eso, a eso era a lo que se refería. Así que, pues en sujeta se lo cancelé. Y bueno, pues seguirá ahí la maldita mente foránea instalada, pero ahora estoy más aferrada a desinstalarla. Y a veces puede uno irla como desbaratando, pero son como las malditas bacterias, que empiezas a tomar un medicamento, pero lo dejas y recuperan fuerza, entonces se vuelve a instalar. Por eso tiene que ser un trabajo constante. Y pues ya después comienza uno a ver las cosas diferente, porque al momento que se va desbaratando, pues ya nuestra verdadera mente es la que empieza a tomar el mando. Y luego, como dicen, bueno, los chamanes como lo hacían, o no sé si todavía lo hagan los verdaderos chamanes, para perder todo eso de la historia personal, eso es lo que hace que, que esté instalada la mente foránea. Entonces, nos importa tanto, le damos tanta importancia a todas nuestras experiencias de vida, que a veces cuando recordamos las cosas todavía nos duelen o nos importan. Y eso hace pues que esta mente no se pueda desinstalar. Entonces, como dicen, nuestra verdadera mente se escuda detrás de todos esos programas que traemos, todas esas experiencias. Pero cuando ya no nos importan esas experiencias, ya no tenemos tanta importancia personal, eso de que te digo algo y te enchuchas luego, cuando ya estás más relax, ya ves las cosas diferentes, pues ya queda al descubierto nuestra verdadera conciencia, ya no se escuda detrás de todo eso. Y, y es cuando uno comienza a conectarse verdaderamente con el cosmos. Que conectados estamos, es una manera de decirlo, más bien es un desbloqueo. Algunos le llaman conectar, pero no.
no, la conexión está, es solo que está filtrada. Y comienzan a pasar muchas cosas, otras circunstancias. Y es como si el mismo cosmos nos reclamara, porque somos parte de la misma conciencia del multiverso. Y bueno, pues por eso tengo muchísimo interés en seguir con esto. Es por esa razón que hacían lo de la recapitulación de todas sus experiencias y de todas las personas que habían conocido, porque era una manera de ir borrando la historia personal. Y al mismo tiempo se vacía uno de todo eso que no nos pertenece. Quedan las experiencias nada más con los sentimientos, se puede decir los más nobles sentimientos. Voy a dar un ejemplo. A lo mejor uno tuvo una pareja en el pasado y guarda uno rencor a esa pareja por lo que haya pasado. Entonces ya cuando haces la recapitulación, al borrar esa historia personal, ya solo te queda el sentimiento que tuviste hacia esa persona. Ya no está el coraje. Entonces es una manera de limpiar. Y al mismo tiempo uno se va vaciando. Y cuando uno se vacía, pues da paso para que la información o nuestra propia información o la información del multiverso comience a llenar ese espacio y al mismo tiempo uno va recuperando su energía. Va echando la energía que la Matrix nos dio cuando nos va quitando la nuestra, porque en cada experiencia uno va dejando su energía y va tomando la de la Matrix. Entonces uno se queda con lo malo y lo bueno se lo lleva la Matrix y así se va sosteniendo. Entonces es muy bueno. Ya a veces la hago, pero no la he hecho mucho, pero también es necesario hacerla. Y sí, siente uno más energía. Entonces se acumula energía con la recapitulación y se acumula energía con el silencio interno. Y cuando ya tienes más energía es cuando comienzas a ver. Porque no podemos ver si no tenemos energía. Y por eso nos mantienen en baja energía. Y en una de esas, cuando tenemos un poco más de energía, es cuando de repente andamos viendo cosas. Y pues bueno, a ver, voy a tratar de emprenderlo de nuevo porque me interesa. Pero importantísimo al hacer la recapitulación de las personas, no se hace recapitulación con menores de 18 años, o sea, con recuerdos de jóvenes de 18 años, porque también las personas se quedan con nuestra energía y luego uno pues la recupera, pero esa persona pues se vacía un poco de esa energía porque ya la tenía encima, ¿verdad? Ya la tenía en su vida, en su realidad. Y pues no está bien. Y por ejemplo, para los bebés, pues peligrosísimo. Entonces, como decía una de las que estuvieron con Carlos Castaneda, que todavía vive, ella, una vez una señora le hizo la recapitulación a su bebé y mientras ellas estaban juntas por acá, pues el marido le habló por teléfono y le dijo que había hecho, que porque pues el bebé no despertaba y llevaba horas y no podía despertar. No, pues no, dejó al bebé sin energía.
Y después le dijo esta mujer que se la regresara. Y así volvió a despertar, entonces no es bueno. Y a las parejas tampoco, porque puede que pierda a la persona. Uno va como formando energéticamente pues esa relación con nuestra propia energía, ¿verdad? O sea, nosotros estamos dejando energía en nuestra propia relación de pareja. Y por lógica, si empiezas tú a recuperar tu propia energía, el- la relación pues se debilita. Y pues muchas de las veces lo que pasa es que se rompe la relación. Ya no hay tal trabajo que hizo uno, ¿verdad? Se puede decir así. Y dicen que si se hace en parejas que ya no tiene uno, de repente puede aparecer la persona. Supongo que es porque se empieza a mover la energía. Pero bueno, pues si ya no quiere uno nada con ellos, a la jodida. Y una cosa que sí comprobé yo al recuperar mi energía en cada situación eh, que estuve con algún hombre, que está mi niño aquí. Bueno, ya saben en qué situaciones. Luego se siente como esa energía regresa al chakra raíz, al chakra sexual. Se siente. Entonces está uno recapitulando pues, cada vez que anduvo haciendo uno sus cosas, ¿verdad? Con tal persona. Si recuerda uno todos que sí se siente luego. Ahí van a sentir muchísimo, ¿eh? Y, y qué bueno, recuperar la energía en esa parte porque es pura energía creadora. Así que pues aprovechen para dirigirla a la cabeza. Yo en ese tiempo no me acordé. Voy a ver si me queda alguno por ahí. Ay, sí, pues es que todos nos quedamos con una parte de la energía de todas las personas. Pero al mismo tiempo, cuanto más tiempo pasamos en esta Matrix, pues más nos absorbe. Ya no tenemos toda la energía que teníamos cuando nacimos. Los niños tienen muchísima, corren, saltan, no se cansan y brillan mucho. Y no, ya nosotros todos apagados. Ay, pero sí, también dejamos energía en los lugares, em, ya sean las casas o lugares que visitemos. Todo. Es pues no sé, se impregnan las cosas y las personas con la energía de unos y otros. Así es. Sí, esto del bebé lo dijo la, esta se llama Mariby de Teresa. Maravi de Teresa. Una vez les pasé, creo el link, ya hace un montón de tiempo, de, de unos videos de ella, que son varios, donde está dando una pequeña conferencia. Entonces son varios capítulos cortitos de ella y es donde en uno de esos ella lo dice. Sí, ese es el video número 1, pero no recuerdo en cuál está. Y ya no me acuerdo cuántos son, 6, 7, por ahí 8.